Es el que es el expositor. No, Sergio es de la Navarra. Creo que ahí estamos, sí, doctor Jaime, ahí estamos. Sergio viene en representación de la líder de talento humano. Sí. Perfecto, entonces correcto, sí, señor. Dale, Marta, creo que estamos. Sí. Bueno, buenos días de nuevo a todos. De verdad que para nosotros ha sido un gran placer, de verdad, hacer este acompañamiento y trabajar de la mano con la UniNavarra. Ha sido un proceso de solidaridad y cooperación entre las instituciones, entonces, pues nos alegra ser parte de este proceso. Hoy la idea es nosotros poderles mostrar un poco cómo hemos desarrollado el acompañamiento al docente virtual. Este es un modelo que se ha gestado más o menos desde el año 2016. Ha tenido pues algunas configuraciones a lo largo de estos años a partir de la experiencia que hemos tenido con el modelo. Y pues aunque van a ver que es un modelo bastante robusto, estamos seguros que muchas de esas cositas que les mostremos el día de hoy les van a poder servir a ustedes para poder hacer ese acompañamiento al docente que hoy se volvió virtual, que hoy está en otro rol y que por supuesto la institución necesita de alguna forma poder garantizar esa gestión y esa labor docente que él hace allí en el aula virtual. Entonces, permítanme, les comparto, a ver si es esta, una presentación que se las enviaré, por supuesto, a sus correos electrónicos. No, esa no es. Bueno, les voy a compartir mi pantalla porque ya vi que... Bueno, me cuentan por favor si ya están viendo allí. Yo la veo. ¿Sí? ¿La diapositiva? Ahora la quitaste. Yo también. Ahí la vemos. Se llama modelo de acompañamiento al docente virtual, ¿sí? Sí, ahí está. Sí, señora, sí, se ve claro. Bueno, listo. Bueno, este modelo de acompañamiento, como les decía, es un modelo bastante robusto. Ya ustedes definirán a partir de las necesidades que ustedes tienen, si pueden adoptar algunas consideraciones que nosotros tenemos para este acompañamiento. El objetivo de este proceso pues, es orientar a los docentes virtuales sobre su rol en las actividades a desarrollar de manera integral frente al ser, al hacer y al saber hacer para el buen desempeño en el ambiente virtual de aprendizaje. Obviamente en este momento, por la contingencia, pues nos tuvimos que volcar todos, especialmente las instituciones que no habían tenido experiencia en la formación virtual, a ese ambiente, a las plataformas virtuales, y yo sé que todo el mundo ha hecho un gran esfuerzo para poder acomodar allí todos los contenidos de estudio, las actividades, poder llevar a cabo el proceso como tal de enseñanza y aprendizaje, pero una vez lograda esta primera etapa, pues es necesario comenzar como a apretar algunas tuerquitas y poder garantizar que la gestión del docente, así como se llevaba de forma presencial, podamos garantizar la calidad de la formación en un ambiente virtual de aprendizaje. Por esa razón, nosotros hemos diseñado un modelo que parte del objetivo de orientarlos, de acompañar a ese docente en ese proceso y poder fortalecer las competencias, en nuestro caso, de tipo comportamental y éticas, comunicativas, pedagógicas, metodológicas y tecnológicas en el ambiente virtual de aprendizaje.
Entonces, a partir de esta necesidad de poder fortalecer esas competencias, y creo que algunas instituciones un poco más estas tecnológicas y específicas y las pedagógicas y metodológicas en una mediación totalmente diferente, pues es necesario poder brindar esas herramientas. Nosotros tenemos 5 fases en el acompañamiento hoy en día. Lo que nosotros hicimos fue generar un manual para ese docente virtual. De hecho, también es para el docente presencial que tiene asignaturas virtuales y que apoyan la formación de forma bilearning. Entonces, lo que hacemos es generarle un manual que le da específicamente todas las indicaciones y todas las orientaciones de lo que él debe hacer en el ambiente virtual de aprendizaje a partir de estas fases. Entonces, la primera fase es la semana de introducción. Y esa semana de introducción se refiere al alistamiento del ambiente virtual de aprendizaje, que pues en este caso, por la contingencia, pues como que no hubo tiempo de hacer esos alistamientos, sino que todo el mundo se volcó a colaborar y hacer esas configuraciones en el aula. Pero sí es importante que si más adelante ustedes ven la posibilidad de abrir programas que vayan en esa modalidad virtual, pues que el docente sí tenga un espacio para hacer ese alistamiento. Y eso no es más que la organización de su aula virtual, de poder generar las acciones iniciales para poder iniciar su formación de forma óptima. Aquí se prepara el curso entonces para el correcto desarrollo y se ofrece información necesaria para que el estudiante se sienta acompañado desde el primer momento. En esta semana de introducción, entonces, hay unos ítems específicos allí que se le describen muy detalladamente al docente de lo que se espera en esa semana introductoria. Ya los vamos a ver más adelante. La segunda fase es el ingreso al curso y el manejo de los foros. Entonces, las plataformas pues nos brindan herramientas que son buenísimas, como las estadísticas, en donde nosotros podemos verificar cómo es la actividad del docente en el ambiente, y por eso se verifica cómo es ese ingreso, cómo es la comunicación con el estudiante, cómo el docente hace un acompañamiento continuo a través de las herramientas sincrónicas y asincrónicas, y que le ofrezca al estudiante una orientación oportuna. En la medida en que uno pueda garantizar el acompañamiento al estudiante, ahí es donde nosotros pensamos que está el éxito en la formación virtual. Hay muchos paradigmas frente a la formación virtual, y uno de ellos es que el estudiante está solo, ¿cierto? Como que se queda solo en su proceso. Y aquí la idea es que nosotros podamos garantizar que realmente existe un acompañamiento por parte del docente y una respuesta oportuna. Eso lo articulamos con la tercera fase, que son las orientaciones semanales, y aquí hay un acompañamiento y una comunicación continua con el fin de fortalecer esa interacción con los estudiantes y las competencias comunicativas con el uso de recursos asincrónicos, pero también sincrónicos. Entonces, semanalmente le damos unas orientaciones al estudiante para que él tenga claridad de todo lo que debe hacer durante esa semana, y el docente también pueda seguir esa hoja de ruta curricular que se ha planteado para cada uno de los cursos. La cuarta fase es la calificación y la retroalimentación, y aquí es donde el tutor demuestra ese dominio de las temáticas de formación del curso y el enfoque metodológico y pedagógico a cada una de las asignaturas. Esta fase se centra en el acompañamiento para que el estudiante fortalezca las competencias propias del curso, y es aquí en donde se revisa que, además de tener una calificación oportuna, haya una retroalimentación de calidad, que es la siguiente preocupación de la institución, ¿sí? De qué forma se está haciendo esa retroalimentación a los estudiantes en esta modalidad, y aquí se enfatiza mucho en que el docente debe indicarle al estudiante cuáles son esas fortalezas que ha tenido frente a sus actividades y cuáles son esas debilidades. Más aún si no hay una rúbrica de evaluación, que es una herramienta
que apoya bastante esta gestión. Pero que aún así, si la hubiera, nosotros también tratamos de incentivar al docente que adicional a esas rúbricas de evaluaciones puede haber alguna observación adicional que apoye al estudiante y que le dé mayor claridad de qué es lo que se espera con cada una de las actividades. Y la quinta fase es la semana de cierre. Aquí tratamos de garantizar que la formación culmine de forma exitosa, que se realicen acciones administrativas como la calificación de todas las actividades, la retroalimentación, que se cierren foros, que si es necesario entregar actas de notas, se haga en ese momento, que si hay alguna solicitud frente a la verificación de calificaciones, se haga en ese momento y se pueda cerrar las aulas en los tiempos establecidos, porque como ustedes saben, no hay nada mejor que poder cumplir con los calendarios académicos. Y en la medida en que el docente desde la gestión que hace en el aula pueda desarrollar su formación cumpliendo con el calendario, esto no va a retrasar el proceso con el siguiente ciclo académico o con el siguiente periodo académico. De aquí depende que el resto de procesos que realice áreas como registro y control o como admisiones, etcétera, no se vaya a retrasar y podamos tener esas calificaciones a tiempo en los sistemas académicos de la institución para poder hacer una nueva programación. Si los docentes comienzan a dar plazos fuera del calendario, van a comenzar a tener problemas frente a la programación del siguiente periodo. Entonces puede pasar que se suban notas, pero si hay algún docente que dio plazos adicionales y luego hay que corregir notas, pues va a ser un reproceso para el administrador de la plataforma o para la misma persona de registro y control. Entonces, por eso es tan importante poder garantizar que en esa última semana de formación se lleven a cabo estos procesos administrativos para no retrasar otros procesos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, todo muy claro. Muy bien. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué hay en cada fase? Entonces, en la fase 1, nosotros calificamos 3 ítems, que es la semana de introducción. Entonces, le pedimos al docente que configure su perfil en el ambiente virtual de aprendizaje. Cada uno de estos ítems, como lo mencionaba al inicio, están en un manual en donde nosotros les decimos de forma muy puntual y detallada qué se espera en cada uno de los ítems. Entonces, en este primero, por ejemplo, en la configuración del perfil, le decimos al docente, su perfil debe estar configurado con la información correspondiente a su experiencia laboral, que tiene que ver precisamente con la temática del curso, debe indicar cuáles son sus estudios, debe indicar cuáles son sus canales de comunicación y debe tener una foto tipo carnet, fondo blanco, fondo azul. O sea, así de detallado se le da al instructor para que él no vaya a hacer cosas que uno no espera en el aula. Entonces, que le ponga ya la foto del Facebook, ¿cierto? La foto social. Entonces, todas esas cosas las minimizamos en ese manual, explicándole exactamente qué es lo que se quiere. La atención al foro de presentación es otra cosa que se hace durante la primera semana. Entonces, aquí se le pide al docente que le haga la primera secuencia en ese foro de presentación, que este foro de presentación es más una cafetería virtual, que no es necesario que él responda uno a uno porque se desvirtúa el tema del foro, pero sí que haga unas retroalimentaciones generales, ¿cierto? O agrupadas en este foro, porque para nosotros este foro es uno de los momentos de verdad. Es aquí de las primeras cosas que hacen los estudiantes cuando entran y como decimos coloquialmente, le cacharrean a la plataforma, es entrar como a ese foro de presentación y a ellos les encanta que uno los lea. Entonces, en la medida que el docente pueda dar respuestas agrupadas, ¿cierto? Saludando a los estudiantes, pues ya es
un momento de verdad que se ha cumplido. Y el mensaje de bienvenida es el último ítem de esta semana de introducción. Y este mensaje de bienvenida también tiene muy detallado en el manual qué se espera. Entonces aquí le decimos al docente, mire, en este mensaje de bienvenida, usted le debe indicar al estudiante cuál es la fecha de inicio y fin del curso, ¿cierto? Si es de un ciclo o de 2 ciclos. Si hay cortes de evaluación, ¿cuándo van a ser? ¿Cómo deben ser las entregas de las actividades? ¿En dónde encuentra los materiales y las actividades de forma general? Y cualquier otro aspecto frente a las reglas del juego que el docente tenga para la formación en su aula, porque finalmente él va a ser el dueño de esa formación. Entonces, todos los aspectos metodológicos que el docente tenga frente a esa asignatura las debe indicar en ese mensaje de bienvenida para darle claridad al estudiante desde el inicio cómo va a ser ese proceso formativo en esa asignatura específicamente. La segunda fase, que es ingreso al curso y manejo de foros, allí tenemos 2 ítems y uno es el ingreso y la revisión del curso virtual. Para estos ítems que nosotros hemos visto, nosotros tenemos unas personas que se encargan de hacer este acompañamiento al tutor virtual. Que lo pueden manejar de muchas formas por la contingencia si no tienen un área específica que se encargue de ello. Entonces, una estrategia puede ser desde las mismas facultades, ¿cierto? Desde las mismas facultades tener una persona que se encargue, si el coordinador lo puede hacer, que sea el coordinador. Si en las facultades hay una persona de acompañamiento estudiantil, lo podría hacer esa persona también frente al acompañamiento del docente. Si desde gestión humana tienen un área de acompañamiento al docente, lo pueden hacer desde esa área, ¿cierto? Y lo que hacen esas personas es hacer un check, ¿cierto?, de cada uno de estos ítems. Entonces, esa persona puede entrar a las aulas y revisar el ingreso del docente. Estas son revisiones que después se vuelven tan mecánicas que ya la persona que hace la verificación sabe dónde entrar a revisar la estadística del ingreso del docente. Y pues tampoco uno va a ser tan detallado a mirar si todos los días entró cuánto tiempo, pero sí que hayan ingresos a la plataforma, si es posible, diarios, ¿cierto? En los espacios que uno espera que exista ese ingreso al curso. Aquí, por ejemplo, uno se puede dar cuenta fácilmente desde la primera semana qué docente no ha entrado, ¿cierto? Qué aula de pronto se está quedando un poquito allí descuidada. Y eso hace parte precisamente del acompañamiento. Aquí uno puede revisar si es que el docente tuvo problemas con sus credenciales de acceso y de pronto tuvo problemas con su usuario, con su contraseña, o de pronto que el curso no le fue matriculado, o si definitivamente el docente no le ha cogido el tiro a la plataforma y necesita formación, o si está muy recargado. O sea, allí hay muchas cosas que uno puede identificar con estos acompañamientos. Entonces, el ingreso y la revisión al curso es uno de estos ítems. Y la atención al foro, nosotros tenemos un foro de acompañamiento permanente, no recuerdo cómo está en las aulas de Uninavarra, pero nosotros tenemos el foro de presentación, que también lo llaman foro social, que ese ustedes lo tienen. Nosotros tenemos un foro de acompañamiento permanente que otras instituciones llaman foro de dudas e inquietudes, por ejemplo. O hay instituciones que le llaman foro de noticias, ¿sí? Y es donde la gente pone sus preguntas allí. Entonces, ese forito, si ustedes lo tienen dispuesto como dudas e inquietudes, para nosotros es muy importante la atención a ese foro porque son las preguntas precisamente de los estudiantes, por lo tanto, debe tener una respuesta oportuna. Y los foros temáticos son foros que son calificables, son foros que el docente ha dispuesto en el proceso de las temáticas, del desarrollo de las temáticas de la asignatura o del curso, y en donde se debate ya un tema específico sobre esa asignatura. Entonces, esos foros
como son calificables, pues también deben de tener un acompañamiento por parte del docente. El docente tiene que animar la discusión en ese foro, tiene que haber una hilación frente a lo que se comente allí y pues eso se revisa en esa segunda fase de ingreso y manejo de foros. La tercera fase son orientaciones semanales y aquí, como su nombre lo indica, de forma semanal nosotros arrancamos la formación, cada semana para nosotros arranca el lunes y termina el domingo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos estudiantes a nivel nacional en municipios que son muy alejados del país o que no tienen conectividad o estudiantes que tienen problemas con los recursos. Entonces, lo que siempre nos decían los estudiantes es, no, por favor, no nos cierren entre semana las actividades, no nos cierren un martes, un miércoles, un jueves, porque nosotros bajamos al casco urbano el fin de semana y es allí cuando podemos o descargar materiales de estudio o subir las actividades o participar en los foros, pero es allí donde podemos tener acceso a las herramientas y a la conexión de internet. Entonces, por esa razón, nosotros nunca cerramos una actividad entre semana. Todas las actividades van a tener plazo hasta el domingo a la medianoche. Eso quiere decir que el lunes el docente debe estar enviando este mensaje de orientación semanal por nuestro foro de acompañamiento permanente, que como lo decía, puede ser su foro de dudas e inquietudes, o pueden generar un foro que sea específicamente para esas noticias semanales. Entonces, el docente lo que hace es informar de qué fecha van las actividades de esa semana. Si las actividades están distribuidas es por unidades y cada unidad dura, por ejemplo, 15 días, pues recuerda que esa unidad va de tal fecha a tal fecha. ¿Cuáles son las actividades que tiene que desarrollar durante esa semana? ¿Cuál es el porcentaje o el peso de evaluación que tiene esa actividad? ¿Dónde encuentra los materiales de estudio? Y si hay alguna orientación adicional que el docente vea pertinente informarle a los estudiantes para el desarrollo de esas actividades, ese es el momento también para aclararlo. Nosotros preferimos hacerlo a través de un foro y no en la mensajería interna de la plataforma, porque como bien saben en Moodle, la mensajería interna es global. Entonces, si un docente tiene, por ejemplo, 3 o 4 asignaturas diferentes, la mensajería que va a haber es de esas 3 o 4 asignaturas diferentes. No hay como una mensajería individual en cada curso. Entonces, por esa razón, para efectos de acompañamiento y facilitar esa revisión, nosotros le pedimos al docente que realice esa orientación semanal a través de un foro. Si el docente adicional al foro lo quiere hacer por la mensajería interna, perfecto. O sea, en la virtualidad no hay redundancias y entre más utilicemos los diferentes canales de comunicación para informarle a nuestros estudiantes, pues mucho mejor. Entonces, esas orientaciones van para nosotros a través del foro y también está especificado qué es lo que debe haber en esa orientación semanal. Si hay sesiones en línea durante esas semanas, pues en ese mensaje también se le indica al estudiante. Nos vamos a ver de forma sincrónica por Meet a través de este enlace el día martes a las 10 de la mañana, ¿sí? O como lo programe el docente. Entonces, allí también tenemos que recordarle ese momento sincrónico. La fase 4 tiene la calificación y retroalimentación y este ítem, como lo decía al inicio, busca garantizar que el docente realice la calificación oportuna de las actividades que el estudiante ha enviado. Este ítem realmente lo configura cada institución de acuerdo a su necesidad y la cantidad de estudiantes y cursos que tenga un docente. Entonces, les doy un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, a un docente virtual que tenga tiempo completo, ese docente puede tener hasta 600 estudiantes. Dependiendo de la asignatura que tenga,
pues tiene unos días para calificar. Nosotros, digamos que la generalidad a veces les damos hasta 5 días para calificar, que realmente es harto tiempo, pero por la carga que tiene el docente, le damos ese espacio para que él pueda calificar, o si no, pues el docente no va a poder cumplir con un requerimiento de una calificación en menor tiempo. Entonces, de acuerdo a la planeación académica y la carga académica que se le tenga al docente, se le puede dar o no mayor o menor tiempo. El tiempo de la calificación comienza a transcurrir a partir del envío por parte del estudiante. Entonces, si el estudiante me envió hoy lunes la tarea, pues el docente va a tener 5 días hábiles para calificar esa tarea. ¿Listo? Y como les decía, pues depende de cada institución. Por ejemplo, el SENA da 48 horas para calificar, nada más, pero pues depende de la metodología que tienen, de la cantidad de actividades a calificar y de la cantidad de estudiantes, eso depende mucho. Aquí ustedes también pueden encontrar muchas cosas. Por ejemplo, una anécdota que yo cuento frente a este ítem que a nosotros nos pasó fue con un curso de lengua de señas. Entonces nosotros tenemos como electiva de los cursos lengua de señas colombianas. Y resulta que el autor del curso en su momento, digamos que uno siempre que ve los autores, ellos tratan de llevar mucho la formación presencial a la virtual y eso es una falla porque las mediaciones son diferentes y las metodologías deben de cambiar. Entonces el autor propuso como 12 actividades durante un curso de 8 semanas y cada actividad era individual y las actividades eran videos en donde el estudiante hiciera el ejercicio de la lengua de señas colombiana. Por supuesto, cuando entramos a calificar este ítem y a revisar los tiempos de respuesta frente a la calificación y retroalimentación del docente, pues el docente iba mal en este ítem. Y al revisar el curso, pues nos dimos cuenta que por la cantidad de tareas, que además eran individuales y que además eran videos que el docente tenía que descargar, pues tenía cerca de 600, 800 actividades sin calificar, o sea, era una cosa absurda. Entonces eso nos llevó a tener que rediseñar el curso, a tratar de explicar al autor también que frente a la metodología era necesario tener una planeación diferente frente a las actividades, a las didácticas y a las dinámicas que se necesitaban para ese curso. Entonces, cosas así uno encuentra con estos acompañamientos. Y pues, por supuesto, en su momento nos tocó buscar rápidamente un plan B para poder solventar el tema y lo que hicimos fue poner otro docente de apoyo que le ayudara al docente titular a poder realizar estas calificaciones y las retroalimentaciones. Estas calificaciones, como les digo, se define el tiempo por parte de la institución y aquí lo que se hace es una verificación aleatoria de las retroalimentaciones y somos muy incisivos aquí en que el docente debe retroalimentar de fondo y de forma, dando a conocer a los estudiantes cuáles son esos aspectos donde es fuerte frente a la actividad que ha enviado y cuáles son esas cosas por mejorar o esas falencias que él debe de mejorar. Y la quinta fase, que es la semana del cierre, aquí nosotros verificamos al final la cantidad de sesiones sincrónicas que ha hecho el docente. También se revisan algunas grabaciones para observar cómo ha sido ese proceso de clases sincrónicas por parte del docente. Y el manual también explica detalladamente cómo deben ser esas sesiones sincrónicas. Entonces, nosotros, por ejemplo, le decimos al docente, la sesión en línea que usted hace por el medio que sea, ¿cierto? Nosotros tenemos Blackboard Collaborate Ultra como herramienta sincrónica.
ustedes en este momento tienen Meet, que está funcionando muy bien. Entonces nosotros lo que le decimos al docente es, usted debe de revisar primero el ambiente en el que está para la sesión sincrónica. Entonces revise cuál es su espacio, revise cuál es su fondo, ¿cierto? Porque al inicio nos pasaba que los docentes estaban en su habitación y de pronto no son fondos adecuados, lo mismo frente a su vestimenta, frente a su presentación personal, la verificación de la herramienta como tal, del audio, del video. Importante dejar estipulado que la sesión debe ser grabada, no solamente para efectos de acompañamiento, sino porque es el material que tiene el estudiante para poder revisar alguna indicación del docente, y además se vuelve la mejor aliada para los estudiantes que tienen problemas de conexión. Entonces, los estudiantes que por alguna razón no se pueden conectar o que escuchan entrecortados, se les cayó, etcétera, pues van a poder contar con la grabación para observarla posteriormente con un recurso que le permita observar la grabación sin ningún problema, o si tienen dispositivos móviles, o en fin, ¿sí? Pero la grabación se vuelve acá súper necesaria. Y en las sesiones en línea, además de darles esos requerimientos técnicos y de forma, también le decimos al docente cómo deben ser esas sesiones sincrónicas. Entonces le decimos, mire, usted debe hacer durante su ciclo, digamos, hablemos de una asignatura de un ciclo académico de 8 semanas. Entonces, en la primera semana usted debe hacer la sesión de bienvenida. Y en esa sesión usted debe explicarle al estudiante la plataforma. Aunque ya se la hemos explicado en inducciones, pues es importante que el docente entre a reforzar y le explique cómo es su aula virtual, dónde encuentra los recursos, dónde encuentra las actividades, cómo las envía, dónde encuentra las herramientas de comunicación con el docente. Entonces es importante que haga un recorrido, que le explique de nuevo cuáles son las fechas de formación, que le explique cuáles son esas reglas del juego y la metodología del docente y todo lo que él vea pertinente. Entonces, esa es la primera, la de bienvenida. Y las siguientes deben ser de cátedra. Entonces, las siguientes sesiones deben de tener un inicio, una parte intermedia y un final. Entonces, el inicio va a ser la introducción al tema que usted va a explicar, que corresponde a esa semana de estudios o a un tema que el docente haya identificado que el estudiante necesita reforzar. Viene su cátedra, que debe ser organizada, el docente debió prepararla, igual que una clase presencial, ¿sí? Debió preparar su clase, debe tener su presentación, si va a hacer juegos, si va a usar diferentes herramientas de la web 2.0, entonces tiene que tener eso listo. Debe haber un espacio para dudas e inquietudes y para concluir su sesión. Entonces también debe tener un orden y una secuencia esas sesiones en línea. Y la última, para terminar su ciclo académico, pues debe de indicar precisamente cuáles son las conclusiones del curso, responder alguna duda e inquietud que haya quedado, informarle a los estudiantes cómo fueron sus calificaciones, si alguien tiene alguna queja, sugerencia o reclamo frente a las notas esas la semana para hacerlo, y cerrar el curso, ¿sí? Tener todo calificado, retroalimentado. Nosotros, por ejemplo, le pedimos a los docentes que adicional a las notas que el estudiante ve configuradas en su libro de calificaciones, ellos publiquen un acta de notas en PDF, para que quede allí como formalizado cómo han sido las notas. Las notas de esa acta deben ser igualitas a las que hay en el libro de calificaciones de Moodle, porque eso mismo es lo que luego se sube al sistema de información. Si hay discrepancias entre el acta de notas y lo que dice Moodle, pues ahí seguramente van a tener alguna queja de un estudiante y van a tener que verificar qué fue lo que pasó con el docente y aclarar la situación. Pero en el manual se aclara desde el inicio que la información debe ser la misma frente a las notas.
Listo. Entonces, como pueden observar, ahí hay 7 ítems, ¿sí? De esas 5 fases, 7 ítems. ¿Cómo los calificamos? Entonces, la persona que hace el acompañamiento a ese tutor virtual, lo que hace es hacer una verificación de cada uno de los ítems que hay en esas 5 fases. Y nosotros a cada fase le hemos dado un peso. Entonces dijimos, listo, la semana de introducción va a valer el 6% únicamente si el curso es de 8 semanas. Si el curso es de 16 semanas, pues va a valer el 3%, la mitad. El ingreso al curso va a valer el 15%, las orientaciones semanales el 24%, la calificación y retroalimentación para nosotros es lo más importante, entonces es lo que más peso tiene, seguido de esas orientaciones semanales y del cierre, porque necesitamos garantizar que al final esté el aula lista para cerrarla. Y eso me va a dar pues un 100%, ya cada uno define qué porcentaje le da a lo que va a calificar. Y teniendo claro este porcentaje, entonces lo que nosotros hicimos fue generar unos criterios de evaluación que ahorita se los muestro. Nosotros tenemos una herramienta para la evaluación que es una rúbrica de evaluación, precisamente. Y allí están esos criterios. Definimos también cuántas veces se iba a revisar cada ítem y le dimos un puntaje a partir de este porcentaje que se definió. Entonces, por ejemplo, la semana de introducción tiene estos 3 ítems. A ver, permítanme, yo cojo acá estos 3 ítems, ¿cierto? Estos 3 ítems eran estos 3, configuración del perfil, la atención al foro y el mensaje de bienvenida. La configuración del perfil, ¿cuántas veces la voy a revisar? Una vez. Yo se la reviso solo en la primera semana de formación. Por lo tanto, la cantidad de revisiones pues va a ser 1. La voy a hacer solamente una vez. Le puse una puntuación, 2 puntos. Es decir, que al finalizar el ciclo académico, estoy hablando de 8 semanas, pues el puntaje total va a ser de 2. El siguiente ítem era el mensaje de bienvenida. Entonces, ¿cuántas veces lo voy a revisar? 1, porque el mensaje de bienvenida pues solamente se va a generar una vez durante la formación en esa semana. ¿Cuántos puntos? 2, o sea que al final del ciclo va a tener una puntuación total de 2 puntos. El tercer ítem era el foro de presentación. Eso solamente lo voy a revisar una vez durante la primera semana. ¿Cuántos puntos y cuántos en total del ciclo? Y ahí tengo el 6% de esa primera fase. Siguiente fase, el ingreso al curso y el manejo de los foros. Entonces, esta fase sí la voy a estar revisando durante toda la formación. El ítem 4 es el ingreso al curso. Y aquí dijimos, ¿cuántas veces lo vamos a revisar? 6. ¿Por qué 6? El ciclo académico tiene 8 semanas, ¿cierto? Entonces, la primera semana es la semana introductoria. En esa semana, el docente está haciendo los primeros 3 ítems de la primera fase. El estudiante está haciendo la participación en el foro de presentación. Aquí no hay actividades calificables, ¿cierto? Y si las hubiera, realmente hasta la siguiente semana es que se va a poder verificar si el docente calificó y retroalimentó. Y la última semana, la semana 8 de formación, para nosotros no hay actividades calificables porque esa última semana es precisamente para que el docente termine de calificar, porque nosotros le damos 5 días para que califique, cierre su curso, cierre foros, responda a dudas e inquietudes, si hay algún ajuste de notas lo hagan esa semana y se pueda culminar bien. Si en esa última semana hay actividades calificables,
pues el docente va a estar la semana 9, que ya no es de formación, calificando. Entonces, por eso es importante y es una recomendación que hasta la semana 7ª de formación hayan actividades calificables para que el docente tenga la última semana para terminar ese proceso y poder cerrar correctamente su curso. Eso quiere decir que como la semana 1 y la semana 8 no tiene actividades calificables, este ingreso al curso lo voy a revisar 6 veces en las siguientes semanas. Entonces, eso quiere decir que voy a revisar la semana 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La semana 8 no la reviso ni la semana 1. Entonces, como tiene 6 revisiones, le di un punto semanal y eso me da una puntuación total al finalizar el ciclo. Y lo mismo ocurre para los foros. Entonces, tiene 6 revisiones durante el ciclo de 8 semanas, tiene una puntuación, tiene un total por el ciclo y estos dos pues me van a dar el porcentaje total de esa fase. Así lo planteamos nosotros, pero pues ya ustedes pueden analizar de qué forma lo hacen, si por la contingencia mejor hacen una revisión general a la semana, le ponen una puntuación más cerrada y lo pueden calificar ya sea o con una rúbrica de evaluación si de pronto les da el espacio para crearla, o pueden usar también una lista de chequeo, que fue lo primero que nosotros utilizamos por allá en el año 2016 y 2017, como a mediados del 2017 ya cambiamos la herramienta de evaluación, pero pueden usar una lista de chequeo para hacer una revisión. Ahora, nosotros aquí tenemos 9 ítems, ¿cierto? En 5 fases. Por la contingencia, ustedes también pueden analizar y evaluar cuáles son esos puntos claves que ustedes consideran deben revisarle al docente. Porque, por supuesto, al docente no le va a gustar que le hagan una evaluación o que estén haciendo una verificación frente a su gestión, pero es necesario y eso va a ser una sensibilización también que se debe hacer con los docentes, ¿sí? De la necesidad de hacer una verificación de esta gestión, pero encaminado a acompañarlo. Creo que ahí siempre ha sido como la clave del éxito de la formación y de este proceso. Sí, decirle al docente que lo estamos acompañando para que él mejore su proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de un ambiente virtual de aprendizaje, más en este momento con la contingencia, ¿sí? Entonces es poderle decir, mire, lo voy a llevar de la mano, vamos a verificar cómo va su formación en el aula y lo que nosotros veamos que es necesario, pues entramos a fortalecerlo y acompañarlo. Entonces, de esta forma lo hacemos nosotros, pero como les digo, esto ha sido un proceso de años. Entonces pueden tomar los hitos más relevantes que ustedes consideren son claves y a partir de esos hitos le dan un peso y pueden generar una lista de chequeo. Este tipo de evaluaciones, de acompañamientos a la gestión que hace el docente en su aula virtual, pues nos permiten poder caracterizar esa gestión del tutor. Entonces, todos los que obtienen una puntuación entre 90 y 100, pues su curso es excelente, ¿sí? Y así queda caracterizado. Si tiene una evaluación entre 70 y 89, es un curso promedio. Y si tiene una valoración final entre 0 y 69, es un curso crítico. Los cursos que están en este rango, que están entre 0 y 69, entran a otro proceso que le llamamos plan de mejoramiento. Nosotros al inicio hacíamos las verificaciones más o menos cada 20 días, pero al hacer una verificación con un tiempo tan largo, no nos daba espacio para poder hacer correcciones o poder tomar acciones de mejora oportunas sin que afectaran la formación. Por esa razón decidimos hacerlo de forma semanal. Yo sé que para el docente es un poco duro que lo estén evaluando semanalmente, pero al hacer esa revisión semanal podíamos tomar acciones
correctivas de forma oportuna. Porque si lo hacíamos al final y resulta que el docente nunca había aparecido en el curso, pues ya no hay nada que hacer, no se puede hacer nada ni tomar ninguna medida. Entonces, semanalmente, si hay un curso en este rango, de 0 a 69 y está crítico, entonces pasa al proceso de plan de mejoramiento. Y estos planes de mejoramiento pues son estrategias para realizar acciones que permitan optimizar y mejorar el desempeño del tutor y garantizar la culminación exitosa de calidad en el aula. ¿Cómo hacemos este plan de mejoramiento? Entonces, si durante una semana un tutor no cumple con las actividades mínimas establecidas, se le informa por correo electrónico para que el docente revise su gestión. De hecho, semanalmente se les envía esa evaluación, la rúbrica o la lista de chequeo, la herramienta que se tenga, se le envía al docente para que él revise. Si el docente completa 2 semanas con ese bajo desempeño, es decir, con una calificación menor al 70%, entonces se realiza el plan de mejoramiento. Y en ese plan de mejoramiento está la facultad, está la persona que hace este acompañamiento y el docente. Esos planes de mejoramiento pues van a tener las acciones que de forma mancomunada se acuerden para hacer los mejoramientos. Entonces aquí, por ejemplo, o es el compromiso del docente frente a tiempos para realizar esa gestión, o si es un tema de formación, o si es un tema del aula, entonces allí se toman esos correctivos. Y estos planes de mejoramiento se aplican hasta la semana 6 para cursos de 8 semanas o hasta la semana 14 para los cursos que son del periodo académico completo. ¿Por qué? Pues porque hasta allí consideramos que se puede hacer algo frente al curso si tiene una valoración muy baja. Ya en la semana 7 no hay nada que hacer porque hasta la semana 7 hay actividades calificables y ya en la 8ª cerramos. Y si eso ocurre, si el docente tiene un desempeño durante 3 o más semanas bajito, o las 2 últimas semanas, entonces ya la coordinación académica de cada programa, el que ya toma las medidas que sean correspondientes. Pero las personas del área de esta verificación, de este acompañamiento al docente, se encargan de poder hacer acciones conjuntas durante las 6 primeras semanas de formación. Y a partir de esos acompañamientos, pues se genera también un plan de capacitación. De hecho, es un muy buen insumo para que la institución genere y defina el plan de formación con los docentes para reforzar ese mejoramiento continuo y el trabajo que se hace en el aula. ¿Listo? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. No, está tremendamente claro. Felicitaciones. Muchas gracias. No, señora. Yo sí tengo la pregunta de cómo manejan ustedes el tema del WhatsApp, los celulares de los maestros, porque a veces tenemos algunos estudiantes que tratan de comunicarse con el maestro virtual por WhatsApp y no nos queda registro de esas comunicaciones. Sí, a nosotros nos pasó eso realmente al inicio, porque los docentes veían como la forma más fácil, más rápida de poder darle solución a los estudiantes a través del WhatsApp. Y si bien es una muy buena herramienta que da esa claridad y esa respuesta inmediata, ¿cierto? Que es lo que también quiere el docente, porque uno de docente se angustia, ¿no? Uno quiere darle información ya a sus estudiantes y aclararle todas las dudas, y hay veces el WhatsApp es una buena herramienta, pero comenzaron a suceder varios fenómenos. El primero, que el trabajo del docente básicamente se le triplicó, porque el docente comenzó a volverse un docente 7x24. Entonces, todos los estudiantes escribiéndole a su WhatsApp o llamándolo domingos, en la noche, sábados. Entonces, es un tema ya de salud mental.
¿sí? Y pues lo que menos queremos en este momento es estresar más al docente. Y más si viene de la presencialidad a la virtual, que ya con solo eso ya tenemos a los docentes un poco en incertidumbre. Entonces, lo recomendable es poderlo evitar porque también es un canal personal, a no ser que la institución le dé un teléfono celular que sea institucional en donde responda. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que le decimos al docente es, si usted quiere otorgarle su número personal para comunicarse con WhatsApp, es bajo su responsabilidad, porque también ocurre que de pronto el docente viene a quejarse ante la institución por eso. Entonces, la forma es, yo institución, te digo cuáles son los canales de comunicación y son los de la plataforma. Ahora, si lo hacemos por otros medios como WhatsApp o redes sociales, no hay una traza institucional para poder hacer la verificación de este acompañamiento. Entonces también nos pasó al inicio que el docente decía, es que yo sí le respondí esa pregunta que él me hizo. Y yo le decía, profe, pero es que tú no le respondiste por el foro ni por la mensajería, ¿sí? ¿Cómo le respondiste? No, es que yo le respondí por WhatsApp. Entonces ahí se rompe el canal de comunicación en el ambiente virtual de aprendizaje. Por lo tanto, lo que nosotros le recomendamos a los docentes fue, si usted le va a responder por WhatsApp, hágalo, pero remítalo a la plataforma. Entonces yo ahí le digo, sí, mira, la respuesta a tu pregunta te la voy a dejar en el foro de dudas e inquietudes de la plataforma. O ya te respondo por la mensajería interna. Pero es llevarnos al estudiante a su ambiente virtual de aprendizaje, que es la plataforma, porque ese es su nuevo salón de clase. Y la idea es no salirnos de ese salón de clase. Entonces es crear esa conciencia de, sí, claro, hay mucha gente que está en zona rural, que es la forma más fácil, pero remítalo a la plataforma o respóndale por WhatsApp y dígale que le va a dejar también la respuesta en la plataforma y le va a dejar allí más al detalle la solución a su pregunta. Pero sí es remitirlo allí porque comienzan a suceder esos fenómenos. No lo dejamos cerrado, es decir, no le decimos al docente está prohibido porque, como les digo, muchos docentes por su misma vocación quieren dar respuesta inmediata, pero sí es generarle la cultura que su ambiente virtual es la plataforma y es allí en donde deben quedar estas respuestas a los estudiantes. Este es el manual que les hablaba durante toda esta charla y este manual tiene los lineamientos. Sin los lineamientos, pues va a ser muy complicado que el docente pueda hacer su gestión en el aula como la institución lo requiere. Y algo importante es que antes de yo comenzar a evaluar al docente, tengo que sensibilizarlo e informarle cómo le voy a hacer su evaluación. Por esa razón, creamos este documento, ¿sí? Este manual en donde le decimos puntualmente cómo yo, institución, de acuerdo a mi modelo pedagógico, a mi proyecto educativo, es que yo requiero que usted haga la gestión. Entonces aquí, en este documento tiene el objetivo, el alcance, tiene allí una teoría importante frente a la formación en un ambiente virtual de aprendizaje, pero también tiene esos lineamientos. Entonces voy a irme desde aquí. Lo anterior es teoría. Fíjense que aquí le mostramos al docente cómo va su ciclo académico, que son 8 semanas un ciclo, que la primera semana es de introducción, que las siguientes son de actividades, está cómo van los cortes de evaluación de acuerdo al reglamento estudiantil de la institución. Y también, bueno, otra recomendación es que si se dan cuenta, nosotros los cortes de evaluación en el ambiente virtual es cada 2 semanas. Nosotros, les voy a contar experiencias para que no le pase a usted. Nosotros al inicio
dejábamos todo abierto, ¿sí? Entonces éramos condescendientes y le decíamos al estudiante, no, durante todas las semanas usted va a tener todas las actividades abiertas y todos los materiales abiertos. Pues resulta que los estudiantes, como nosotros sabemos, dejan todo para el final. Entonces, en esta semana 7 teníamos a ese pobre docente reventado de actividades, ¿sí? Y el estudiante adicional pidiendo plazos, o sea, la locura. Entonces dijimos, no, sigamos el reglamento estudiantil. El reglamento estudiantil dice que hay 3 cortes de evaluación, pues la distribución va a ser de esta forma, cada 15 días. De hecho, el primer corte tiene 3 semanas porque la semana 1 no tiene actividades calificables. Entonces, el primer corte se hace en la semana 3, el segundo en la semana 5 y el tercero en la semana 7. Esto también nos ayudó porque, si nos damos cuenta, cada corte son 15 días. Y eso le ayuda al estudiante que está en zona rural. Porque el estudiante que está en zona rural, un fin de semana baja al casco urbano o al punto Vive Digital, que son buenísimos para estos apoyos a los estudiantes que tenemos en región, descarga sus materiales de estudio. Nosotros en la plataforma casi todo lo tenemos en versión interactiva y en versión descargable en PDF para que el estudiante pueda descargar todos los materiales de estudio y las actividades. Entonces, él, digamos que en esta semana 2 descargó actividades y demás, y en la semana 3 subió las actividades. Entonces, en un fin de semana descargo y en el otro fin de semana subo las actividades porque pude tener toda la información para trabajar fuera de línea. Y el siguiente fin de semana voy y subo todas mis tareas y realizo las actividades que son necesarias en plataforma, como foros, como actividades interactivas, etc. Entonces, estos 15 días nos permitió dejar quejas de los estudiantes que decían que no tenían tiempo o que les cerrábamos la plataforma antes y no tenían precisamente los espacios para poder descargar y subir. Entonces aquí le decimos, su merced tiene 15 días para hacer las actividades de ese primer corte de evaluación y así cada uno. Cuando culmina un corte de evaluación, le cerramos los enlaces. De hecho, la plataforma, ahí para José, nosotros cuando configuramos los cursos, el curso matriz, desde el curso matriz, configuramos esos cortes de evaluación y les definimos las fechas de una vez a cada corte de evaluación. El docente tiene los permisos por perfil de ampliar a un estudiante o al grupo completo si lo requiere, pero no se puede pasar de la semana 7, o sea, de los tiempos de la última semana, porque si no, él no va a tener espacio para calificar. Entonces, estas fechas de los 3 cortes, desde la configuración de las aulas, nosotros las dejamos definidas para que tanto el docente como el estudiante sepa cómo van esos cortes de evaluación. Cuando se completa la fecha de un corte de evaluación, hasta ahí el estudiante pudo subir sus actividades de esas 2 semanas, ¿sí? O si es unidad, ¿sí? Como lo tengan establecido. Eso nos permite que todos se organicen, que el estudiante organice su tiempo y pueda organizar su calendario personal y entregar las actividades en los tiempos que es. Y también el docente pueda ir calificando con calma en el desarrollo de la formación y en cada corte de evaluación. De tal forma que en esta semana 7, pues no esté lleno de actividades de todas las semanas anteriores, sino que ya ha habido ese proceso previo en esa gestión de calificación y retroalimentación. Entonces, por eso es importante hacer cierres parciales de la entrega de las actividades, porque si no, si lo dejan abierto, va a ser inmanejable. Tengo una pregunta, Marta. Señor. Marta. Mira, ¿cómo están haciendo actualmente con estos estudiantes que viven aislados y que, como usted lo informa, tienen que ir a un pueblo o a un sitio a bajar la documentación con este tema de la cuarentena? ¿Cómo han hecho con esos estudiantes que están aislados?
o ellos después serán nivelados. ¿Qué está pasando actualmente? No, los estudiantes que están en zonas apartadas, digamos que ellos han podido mantener su formación porque, como lo dije anteriormente, el aula les permite dar esas herramientas y esos recursos de forma descargable. Entonces, el estudiante tiene varias cosas. Primero, los materiales en PDF, que si por alguna razón no los puede descargar de la plataforma, el docente se los envía por correo electrónico. Nosotros hemos tenido casos en donde el docente le ha tocado enviar los materiales por WhatsApp. Por eso es importante el formato en la documentación y los pesos que tienen los documentos en el aula virtual. Entonces, si el docente por alguna razón en estos 15 días que tiene no puede descargar los materiales de estudio, el docente se los hace llegar a través de su correo electrónico o por vía WhatsApp. No, para nosotros los puntos Vive Digital han sido de gran apoyo. Y otro apoyo que tenemos, pero eso sí, yo sé que ustedes no lo tienen en este momento, es que nosotros tenemos aliados estratégicos a nivel nacional. Porque como nosotros tenemos formación virtual hace ya varios años, la institución, aquí estoy dando estrategias comerciales. La institución, por ejemplo, hace alianzas estratégicas nosotros lo llamamos operadores. Entonces, esos operadores son instituciones, por ejemplo, de educación media, que ofrece técnicos o tecnólogos y articulan con nosotros. Y esos operadores, muchos de ellos, como son instituciones de educación media, técnica y tecnólogo, pues tienen instalaciones. Entonces, eso nos ayuda también, porque el estudiante que de pronto no cuenta con las herramientas va al punto del operador. Y si no puede ir al punto del operador, va al punto digital de su municipio. O si el operador no tiene un sitio, ¿sí? Una institución, un instituto, el operador tiene, o sea, dentro de las negociaciones con la Ibero, debe tener un sitio para la formación, porque nosotros les hacemos sesiones sincrónicas los fines de semana, etcétera, y el operador necesita tener como a todo su grupo en un solo sitio. Entonces, muchas veces los operadores lo que hacen es contratar o alquilar, es la palabra, alquilar espacios formativos en los colegios municipales o sí, generalmente son en los colegios municipales de la región, entonces apartan, por ejemplo, las aulas de sistemas para poder darle a los estudiantes ese apoyo. Entonces, fíjate que ahí nosotros sí tenemos varios medios, ¿sí? Con el operador, porque tiene su institución y tiene los recursos, o porque ha alquilado esos servicios en otras instituciones. Hay, por ejemplo, operadores que se apoyan con las alcaldías, que también podría ser una forma de ustedes poder hacerlo, ¿sí? Apoyándose con las alcaldías municipales, porque muchas de esas alcaldías también tienen espacios para que los estudiantes puedan ir y poder utilizar esos recursos, o por el correo electrónico o por el WhatsApp. O sea, eso es como la cadena que tenemos para poderles dar esa formación a los estudiantes. Bueno, y en este manual, pues adicional de decirle cómo va esa formación, cómo es el orden de evaluación, están las acciones que él debe hacer de forma transversal y aquí arrancan los lineamientos. Entonces dice, antes de iniciar la formación, usted debe revisar su curso y usted haga esta primera revisión. Que el curso contenga el PAC, que es el plan analítico del curso o el sílabus, como lo llaman en la institución. Que las actividades de cada semana son acordes a los documentos de estudio, que los cuestionarios. Esto es porque nosotros ya tenemos cursos creados. Pero en este momento ustedes se pueden decirle al docente, venga, revise cómo está su aula, revise que tenga los materiales de estudio, que si le puso documentos de estudio al estudiante, abra el enlace,
¿sí? Cosas tan sencillas como eso, que le abra el enlace, que no sea un documento tan pesado, que le indique al estudiante de tal página debe leer, porque eso tan pequeño al inicio nos generó a nosotros ruido. Entonces el estudiante decía, es que el profesor subió un libro de 200 páginas y yo no voy a tener tiempo para leer esas 200 páginas. Y todo fue porque el docente no fue claro de decirle de esas 200 páginas, lea de la página 50 a la 60, ¿sí? Cosas tan sencillas como eso. Entonces, por eso hay que ser muy claros en la formación virtual y no darlo por hecho como ocurre a veces en la presencialidad, porque en la presencialidad el docente tiene ahí a los chicos y todo el tiempo le está solucionando esas dudas, pero en la formación virtual el rol del estudiante cambia y el del docente también. Por lo tanto, tenemos que darles instrucciones muy precisas a los estudiantes. Lo mismo es revisar si se pusieron cuestionarios, que estén bien configuradas, foros y demás. Y una vez hechas como esas revisiones iniciales, les decimos aquí en el manual que van a haber 5 fases, las que acabamos de ver, que van a tener unos pesos y que esas fases se van a revisar a partir de los siguientes ítems. Entonces, aquí está el detalle que les comentaba. Entonces, les explicamos qué es esa fase, ¿cierto? De qué se trata y comenzamos. Ítem 1, el perfil. Entonces, durante la primera semana, el tutor debe actualizar la información de ese espacio. ¿Cómo? Mire, ponga su perfil profesional, que debe ser el pregrado, posgrado, diplomados, maestría, acorde con el curso. Los datos de contacto, que debe ser el foro, la mensajería interna, y opcionalmente usted puede otorgar su número si así lo decide y bajo su responsabilidad como medio sincrónico inmediato. Y se le aclara también al docente que la formación debe ser en la plataforma, por allá más abajo lo dice. Y la foto, ¿cómo debe ser? Y se le dice aquí, mire, se lo vamos a verificar este ítem solo durante la primera semana de formación y vale 2 puntos para los cursos de 8 semanas. Listo. Atención al foro de presentación. Entonces aquí le decimos cómo debe ser el acompañamiento del foro de presentación y cuál va a ser esa frecuencia de verificación. El mensaje de bienvenida. Entonces, ese mensaje de bienvenida debe ir en el inicio de la formación. Se debe enviar durante la primera semana de formación. Debe ser cordial y contener fecha de inicio y fin, fecha de inicio y fin de cada corte, los parámetros de la entrega, indicar claramente la metodología, instrucciones, etc. Les decimos cómo debe ser el asunto del mensaje, o sea, a ese detalle llegamos, ¿sí? El asunto del mensaje debe ser este y la frecuencia con la cual se va a valorar. Y así con cada una de las fases. Segunda fase, entonces, ingreso al curso, ¿sí? Entonces, por lo menos 1 hora diaria por grupo, mínimo 4 días a la semana, de lunes a sábado. Entonces, aquí les decimos el detalle de cómo nosotros como institución queremos que él realice su gestión en el aula. Si no les damos una hoja de ruta, si no les damos esa brújula, ¿cierto? Ellos van a hacer cualquier cosa en el ambiente virtual de aprendizaje. Y luego ustedes se van a encontrar con muchas situaciones dentro del ambiente virtual. Por eso es importante darle esas orientaciones de qué se espera que el docente haga en el aula. Nosotros evaluamos cada uno de esos ítems a partir de esta rúbrica. Entonces, fíjense en que aquí está por fase de semana de introducción y aquí están los 3 ítems. Aquí está el criterio, que el perfil, el mensaje de bienvenida y el del foro, el foro de presentación, el mensaje de bienvenida. Y tenemos una rúbrica en donde le evaluamos bajo, medio y alto, y aquí al final le ponemos esa puntuación, ¿sí? Que él sacó de cada una de los criterios de la rúbrica. Y así con cada uno de los ítems. Está el ítem de la fase, se explica qué es y cómo será frente a la rúbrica el criterio de bajo, medio y alto. Al final
hay un espacio de observaciones. Nosotros a veces tomamos también las evidencias porque hay docentes que dicen, no, es que yo no lo tengo así, revisa o no me revisa bien. Entonces a veces por eso también es bueno tener como las evidencias guardadas para que el docente también pueda revisar. Y pues esto es un Excel que me suma automático ese puntaje máximo por semana. Yo les decía que si de pronto por la contingencia no tienen el espacio de crear una rúbrica de evaluación, podrían hacer una lista de chequeo. Vengan, les muestro las primeras que manejábamos. A ver. Que también es una buena herramienta para evaluar. El tema es que este sí es más, no tan objetivo como la rúbrica de evaluación, sino que esto es lo hizo o no lo hizo. Entonces aquí tenemos los mismos ítems. Bueno, en ese año habían más ítems, nosotros los hemos ido cerrando también un poquito. Están los ítems, le asignamos un puntaje al ítem, ¿sí? Este vale tanto, ¿sí? Hasta que me dé 100. Y aquí el puntaje obtenido en la evaluación era o 2 o 0. O sea, era fuerte. O lo hizo o no lo hizo. Pues porque es una lista de chequeo. Entonces aquí decíamos, no lo hizo, 0. Aquí tampoco lo hizo, 0. Aquí sí lo hizo, 3. Y esto comienza a sumar, ¿sí? Y al final, pues da un valor en cada una de las semanas. Entonces, esta también puede ser otra forma que pueden implementar de hacerlo con lista de chequeo o con rúbrica de evaluación si tienen los espacios. Yo les aconsejo también hacerlo como de forma paulatina porque, como pueden observar, este modelo es bastante robusto, ¿no? Porque va muy hacia el docente que es virtual 100%. Y ahorita los docentes, pues que están en la formación presencial y migraron a la virtualidad, pues para ellos, como lo decía anteriormente, ya fue duro ese cambio, ¿cierto? Tan disruptivo frente a la modalidad, para que ahora se sienta presionado frente a una evaluación, que es necesario hacerla, ¿listo? Entonces, por eso es importante hacer como esa sensibilización, mirar cuáles ítems son los que ustedes ven más importantes para comenzar a hacer una evaluación de qué es lo que está pasando en el ambiente virtual de aprendizaje, de poder ir apretando esos tornillitos que la institución necesita, o si ustedes ven, por ejemplo, un buen ratio para medir son las quejas de los estudiantes. Entonces, revisar en dónde es que más se están quejando los estudiantes. No, es que el docente no me califica. Sí, le envié la tarea hace 15 días y no me califica. Entonces vamos a comenzar a evaluar ese ítem, ¿cierto? La calificación en la retroalimentación oportuna. O el estudiante que se queda, es que el docente no me responde, no me contesta. Entonces, ustedes a partir de esas quejas, esas también son una buena fuente para comenzar a revisar qué es lo que hay que medir. Y desde ahí poder sacar como los ítems que ustedes necesiten. Porque aquí nosotros tenemos 9, 10, 11. Bueno, pero en la última creo que tenemos, en nuestra última versión tenemos 9, porque los hemos comenzado como a unir y a reducir. Nosotros tenemos 9, pero ustedes pueden revisar con cuáles arrancar e ir haciendo una evaluación formativa de forma paulatina, que no les vaya a dar tan duro. Pero sí concientizar al docente que así como él evalúa a sus estudiantes, es importante que la institución también entre a hacer una revisión de la gestión que hace en aras a hacerle un acompañamiento y a fortalecerles esas competencias, sobre todo digitales y tecnológicas, que tanto requieren en este momento. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Así como hay un manual para el uso de la plataforma o para la calificación de la plataforma del docente, hay una para el estudiante. O sea,
¿Hay algún manual que se socialice al principio del semestre diciéndole al estudiante, no, mire, es que hay unas horas sincrónicas, hay unas horas asincrónicas, el lenguaje que usted debe utilizar en un foro es el siguiente? O sí, ¿hay algo así en cuanto a estudiantes? Sí, nosotros lo hacemos de dos formas. Uno es en la inducción. Nosotros a todos los estudiantes virtuales les hacemos inducción a través del canal de YouTube por streaming. Eso nos ha permitido tener mayor cobertura porque los chicos hoy se la pasan más en redes sociales. Entonces hay veces lo hacemos por YouTube y por Facebook, por streaming al mismo tiempo. Y lo otro que nos quedan grabadas. Entonces, en la inducción, además de darles como la introducción general a la institución, nos centramos mucho en la plataforma. Entonces, desde la inducción se les explica a los estudiantes cómo acceder, se les explica que el correo electrónico les va a llegar las credenciales de acceso, porque esas son preguntas frecuentes. Es que yo no sé cómo entrar y no sé cuál es mi usuario y mi contraseña o no me ha llegado. Y resulta que es que el estudiante está mirando por donde no es o está entrando por donde no es. Entonces, desde la inducción se le explica al estudiante desde el inicio cómo va a ser el acceso a la plataforma, a dónde le van a llegar sus credenciales de acceso y si tiene problemas con esas credenciales, cómo restaurarlas solito. Porque por allá en el año 2016, 2017 que nuestra institución creció frente a la modalidad virtual, nos comenzamos a llenar de solicitudes frente a ese ítem tan sencillo, ¿sí? Que era el usuario y la contraseña. Y en la medida que les fuimos enseñando a los estudiantes cómo restaurar solo sus credenciales, pues las solicitudes de soporte técnico bajaron sustancialmente. Ese es como la puerta de entrada, desde la inducción poderles explicar a ellos y además es un recurso que les queda grabado pensando en la gente que está en región y de pronto no se pudo conectar. Después de la inducción les decimos, la inducción quedó grabada a través de este link y se los enviamos por todos los medios, mensajería de texto, correo, redes sociales, los llenamos por todo lado de esa información para que puedan revisar. Lo otro es el docente. Entonces, el docente es el siguiente actor que entra en este proceso. Entonces, él desde las primeras semanas que hace la bienvenida, la primera sesión sincrónica es explicarle la plataforma. Y eso está en el manual. La primera sesión debe ser la familiarización de la plataforma. Por esa razón también nosotros no tenemos actividades calificables en la primera semana, porque es una semana para que el estudiante se familiarice con la plataforma y podamos cerrar la brecha digital frente al uso de Moodle, aunque Moodle es muy intuitivo y pues también depende cómo tengan organizados los contenidos allí, entonces entre más intuitivo mejor. Y la otra forma que tenemos es en todos los cursos. En todos los cursos virtuales, desde la configuración de la matriz, en donde está definido los foros generales que van a ver y cómo va a ser las fechas de cada corte, etcétera. Allí dentro de toda la documentación tenemos un manual para el estudiante. Entonces, el estudiante se va a encontrar de primera mano con el PAC, con el plan analítico del curso o el sílabos, se va a encontrar con el manual de acceso a la biblioteca virtual, que eso es otro factor que les cuesta mucho a los estudiantes al inicio, y se van a encontrar con un manual que está en PDF y les muestra paso a paso cómo acceder a cada uno de los recursos de la plataforma. Y aparte de eso, en Moodle, cuando ellos entran a Moodle y no se han logueado ni nada, sino que están en la plataforma, en el LMS, en Moodle también tenemos un recurso que es más dinámico, que les explica también cómo manejan la plataforma, cómo restauran sus credenciales, cómo entrar al correo, porque esos tres aspectos fueron los que nosotros más nos dimos cuenta que les cuesta a los estudiantes: el ingreso al correo electrónico institucional, el ingreso a la plataforma virtual y el uso de los recursos,
y el acceso a la biblioteca. Esas 3 cositas son fundamentales, entonces se las dejamos también en un banner que hay en la parte principal de Moodle, y nosotros tenemos un campus virtual donde también les tenemos lo mismo de forma interactiva y en versión PDF para que lo puedan consultar y puedan comenzar a familiarizarse con la plataforma. Listo, Marta. Yo creo que tenemos alguna pregunta desde Uninavarra. No, señora, todo muy claro por ahora. Listo, entonces quisiera comentarles un poco para ir cerrando. Nosotros estamos ya entrando ya a la última fase del Plan Padrino. Nosotros estamos en este momento en una parte de talleres, de guías de trabajo con Uninavarra y la Ibero, que nos ha venido acompañando en temas de bienestar universitario, de comunicaciones, esta formación del modelo del acompañamiento al docente virtual, que era muy importante dentro de este Plan Padrino. Entonces, como ustedes ven, vamos terminando con esta asesoría a univirtual frente al Plan Padrino. Nos quedaría apenas una sesión con José para revisar un tema del LMS y terminaríamos. ¿Qué esperamos? Pues que ahora en este momento pues Uninavarra pudiera de algún modo interiorizar lo que Iberoamericana le ha tratado de transmitir y pudiera tener como un acta de los compromisos o de lo que desea implementar en la institución. Un poco para evaluación del Plan Padrino, en algún momento vamos a requerirles un documento de compromisos, de qué vamos a hacer con lo que hemos recibido y si tienen alguna necesidad adicional. Entonces, para que lo tengan presente. Sí vamos a tener una evaluación final en el cual Iberoamericana, por un lado, hará un repositorio de lo que ha mostrado y de los documentos que ha compartido, y por otro lado, Navarra tendrá que entregarnos un documento con lo que va a implementar. Entonces, ahora la idea es que como Universidad Uninavarra pudieran pues un poco interiorizar la experiencia y mirar qué van a aplicar. Sentimos que si fueran a implementar alguna de estas herramientas necesitarían de pronto una sesión adicional para algún tema en especial, sobre todo en este. Entonces estaríamos muy pendientes y les agradeceríamos su atención hoy. Marta, si quieres hacer algún cierre. No, pues agradecerles de verdad que nos hayan permitido entrar a su institución de alguna forma, poderles colaborar, poderles compartir nuestra experiencia. También hemos aprendido de ustedes, por supuesto. Cuentan con nuestro total apoyo. Todo este material que les hemos mostrado se los enviaremos al correo electrónico que nos han brindado. Y como dice María Camila, pues en el momento que requieran alguna aclaración adicional, algún apoyo adicional o de pronto frente a algún aspecto que no tocamos durante estas semanas y podamos colaborarles, pues con mucho gusto saben que cuentan con nuestro apoyo. Entonces, muchas gracias a José Gerardo por haber sido allí nuestro interlocutor y habernos ayudado con la organización de todos los espacios. Al doctor Jaime García, por supuesto, por también abrirnos el espacio en la institución y poderles aportar. De verdad, esperamos que haya sido de su agrado, que hayamos cumplido un poco las expectativas y sobre todo que les hayamos aportado un poco de nuestro conocimiento para sus procesos y poder operar de la mejor forma en esta nueva modalidad que el virus nos obligó a muchas instituciones a migrar de forma rápida. Entonces, de verdad esperamos que hayamos sido muy oportunos y les hayamos aportado muchas cositas. Doctora Marta, muchísimas gracias. Muy al contrario de lo que usted dice, los que estamos muy agradecidos pues somos nosotros. Indudablemente la experiencia que ustedes tienen es gigante y sí sirve muchísimo escuchar instituciones amigas
que han ganado tanto terreno en estos campos y que le dan a uno luces incluso frente a situaciones que pueden ser triviales, pero que por no haberlas vivido uno nunca se imagina cómo puede enfocar la solución a esos pequeños problemas que se pueden volver gigantes si uno no sabe cómo hacer el enfoque. Entonces, los que estamos muy agradecidos somos nosotros. Lo mismo para la doctora María Camila, que ha sido todo el tiempo nuestro enlace, pues definitivamente ustedes dos son nuestros ángeles de la guardia en estos temas. Nosotros vamos a trabajar duramente en esta fase del seguimiento al docente y del apoyo a la virtualidad y seguramente se nos irán presentando inquietudes, pero afortunadamente vamos a contar todo el tiempo con el contacto de ustedes y pues con esta inmensa buena voluntad que nos han manifestado y que les reitero para nosotros ha sido de mucha ayuda y muy importante en estos tiempos. Entonces, de nuestra parte, lo único que queda es una enorme gratitud y, por supuesto, ofrecerles todo lo que Uninavarra pueda y que ustedes consideren, necesitan en algún momento, pues no duden que siempre cuentan con nosotros. Muchísimas gracias de nuevo. Listo. Muchas gracias a las palabras del doctor Jaime. Estamos atentos al modelo de desarrollo al docente virtual que pudieran desarrollar en Navarra. Ese va a ser nuestra experiencia exitosa que podamos recoger dentro de este proceso. Y esperamos vernos en un encuentro final con José Gerardo y el EMS y probablemente vamos a tener algunas citaciones del viceministro con Marta para darle continuidad al plan padrino. Las actividades van a estar un poco más largas, hasta 31 de julio tenemos calendario, pero de nuestra parte sentimos que hasta este momento sentimos que esa es la necesidad que tenía Navarra y queríamos responder de este modo. Entonces les deseo una feliz mañana para todos. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Lo mismo, gracias. Muchísimas gracias. Que pasen buen día.